Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. La reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres. Esta máxima quizás sea lo que mejor resume la importante crónica contenida en este programa, que describe la fenomenología de la reforma de Lutero, Calvino y Enrique VIII, el comienzo del capitalismo y la legalización de la usura, considerada cada vez más como legítima, natural y hasta beneficiosa. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Capítulo 4. El sector de los Países Bajos. Entre los numerosos factores que se combinaron para producir esa confusión europea llamada reforma, así como para hacer permanente sus resultados finales en el siglo XVII, las luchas de los Países Bajos tienen un lugar propio. Fueron la causa principal de la declinación de la potencia española, o por lo menos la causa principal de que esa declinación se produjera con tal rapidez. Y el poderío español era el sostén de la tradición y de la unidad europea cuando comenzaron las dificultades de esa potencia en los Países Bajos. Por otra parte, la lucha en los Países Bajos suministró un modelo que afectó profundamente a Inglaterra, al sugerir el uso de su poder naval contra el poder naval español, que era sumamente insuficiente. Lo que es mucho más importante, mostró el camino para establecer el gobierno de los ricos y destruir la monarquía popular. Demostró también cómo los consejos nacionales y provinciales, llamados allí estados, dominados aquí parlamento, podían ser utilizados como instrumento para ese fin. Además, las guerras de los holandeses contra su rey español mostraron en qué forma la fortaleza de una comunidad nacional podía fundarse en el comercio. Por sobre todo, aquella rebelión triunfante confirmó la aserción anárquica entonces de que los intereses locales de una sociedad podían reafirmarse en contra de los intereses comunes de Europa. En todo esto, los Países Bajos indicaron el camino y fueron un ejemplo que siguieron por instinto las fuerzas equivalentes en Britania. De acuerdo al modelo holandés, los ingleses se enfrentaron al Parlamento contra la corona, hicieron del comercio el nuevo fundamento de la riqueza nacional. Aprendieron de qué modo los embarques podían afectar los abastecimientos militares del continente. La influencia holandesa sobre Inglaterra se mantuvo durante todo el siglo XVIII, hasta que las disputas religiosas inglesas fueron finalmente apaciguadas. Algunos creen que para siempre, por una invasión holandesa, financiada con dinero holandés y encabezada por un usurpador holandés que pretendía el trono inglés, Guillermo III, quien, aunque estaba respaldado por la organizada riqueza de los mercaderes de este país, y a pesar de que su cultura y sus modales eran franceses, debía su posición al hecho de ser la cabeza de la gran casa holandesa de Orange. Los puntos principales que deben tenerse en cuenta si se intenta comprender la clave de las luchas de los Países Bajos son los siguientes. Uno. El origen de las perturbaciones fue económico, no religioso. Un impuesto estúpido e intolerable, inadecuado para la situación de aquellas ciudades mercantiles, fue la causa principal de una revuelta organizada. Al principio, el factor religioso fue una cuestión secundaria, cuya importancia creció a medida que continuaba la lucha.
en la misma forma que ocurrió durante la Gran Rebelión en Inglaterra, que fue en gran parte un reflejo de las acciones holandesas de una generación anterior. Aquí también el sentimiento católico popular salvó todo lo que podía salvarse para España. Sin él, España habría perdido totalmente los Países Bajos. Todos ellos aborrecían los errores del gobierno español y estaban dispuestos a combatirlo si no lograban obtener satisfacción, pero cuando los calvinistas del norte mezclaron la cuestión con un ataque contra la religión popular, la rebelión fracasó. La mayor parte de las provincias de los Países Bajos defendieron su religión. Pese al fuerte patriotismo provincial y la aversión hacia el dominio español, el aborrecimiento católico hacia el calvinismo mantuvo el sur de los Países Bajos en comunión con Europa y conservó la cultura católica en lo que hoy llamamos Bélgica y en más de la tercera parte de lo que hoy llamamos Holanda. 2. En este caso, como en toda la historia de la Reforma, pero quizás más que en otras ocasiones, debemos cuidarnos de leer la historia hacia atrás. No debemos pensar en la nación holandesa luchando noblemente para librarse de los perversos opresores españoles. No existía la nación holandesa. Existía una cultura provinciana local bastante homogénea, común a todas las ricas ciudades desde el Artois hasta el Bajo Rin, es decir, en la comarca que abarca Valenciennes, Lila, Dunkerque y Arras hacia el sur, hasta las costas norteñas de Frisia, incluyendo a Groninga y Wilders al noroeste. Para las ricas ciudades autónomas de esa región, repartidas hoy entre Bélgica, Holanda y una franja del norte de Francia, el rey de España no era una potencia foránea y las ciudades de los Países Bajos no lo consideraban un tirano extranjero. Era el soberano legítimo de todos los Países Bajos, aceptando como tal desde largo tiempo, aún después de comenzada la lucha, y los reclamos de los Países Bajos continuaron durante años, no contra Felipe como rey, sino contra su política y sus consejeros. Recién después de años de guerra civil esporádica, un sector de los Países Bajos, y tan solo un sector, deseó separarse de quien en el lenguaje de la época se denominaba su príncipe natural. 3. Aún la pequeña parte de los Países Bajos que hizo una cuestión religiosa de la lucha contra España y se estableció como provincias unidas, Holanda en lenguaje moderno, no lo hubiera logrado si los nuevos millonarios de Inglaterra, con Cecil a la cabeza, no se lo hubiesen prestado pleno pero secreto apoyo a despacho de su testaferro, la infortunada Isabel, que aborrecía la idea de apoyar a rebeldes, pero que en esto, como en toda política esencial, tuvo que someterse. El apoyo abierto dado a los holandeses al concluir la fase aguda, cuando Cecil envió tropas, fue peor que inútil. Hizo que las cosas empeoraran en vez de mejorar para los mercaderes holandeses. El estúpido Leicester fue aplastado por el poderío militar español, pero el apoyo secreto a la rebelión, operando con anterioridad a partir del 8º año del dominio de Cecil sobre Inglaterra, había sido muy valioso para los rebeldes. Su interferencia en los abastecimientos y en especial la retención del dinero español que se enviaba para pagar a las tropas españolas, cuando los barcos de abastecimiento, al huir de una tormenta, se refugiaron temporariamente en un puerto inglés, y la amenaza permanente de que ese apoyo secreto se materializara en auxilio abierto, causó serias dificultades a los desacertados esfuerzos de Felipe II, legítimo rey de los Países Bajos. Cuando el apoyo inglés se manifestó abiertamente, la necesidad en que se vio el rey de darse vuelta para combatir en un nuevo frente contra Francia hizo imposible una completa victoria española. A través de todo esto debemos recordar que el movimiento rebelde de los Países Bajos era esencialmente oligárquico. Al principio no fue obra del pueblo, sino de un pequeño grupo poderoso, al que no cabe llamar aristocrático, porque los hombres ricos que lo dirigían eran principalmente comerciantes.
pero el alma y vida de ese movimiento estaba en la insistencia de una clase acaudalada en lo que los más entusiastas consideraban sus derechos y que todos sabían que representaba para ellos ventajas materiales. Esta rica oligarquía de las ciudades de los Países Bajos estaba sostenida al principio, aunque en forma vaga y confusa, por la mayor parte de los sentimientos provincianos y locales, pero a medida que continuaba la lucha, las masas populares resultaban menos de fiar y fueron los hombres pudientes quienes prosiguieron hasta el final, en pro de sus intereses. Aunque la Casa de Orange, que fue la primera en traicionar la causa real, luego de recibir de la corona que traicionaba innumerables beneficios, se hallaba en permanente evidencia en toda esta historia. Su carácter no es el de una monarquía rival de España, no es sino una de las más importantes en un grupo de intereses millonarios, aunque le otorgaba un valor especial el carácter tenaz de sus jefes, en especial del mayor, Guillermo, a quien se daba el sobrenombre un tanto ridículo de El Taciturno. Finalmente, y para abarcar totalmente esta historia, debemos captar el hecho esencial de que los Países Bajos se habían formado bajo el dominio benigno, próspero y sumamente popular de los borgoñones. Había sido durante bastante tiempo una provincia borgoñona. Sus señores, los duques de Borgoña, y sus paternales y bienvenidas disposiciones habían otorgado una forma común a los Países Bajos. Ellos habían acrecentado el poder y la libertad de los gobiernos de las pequeñas ciudades. Ellos habían consentido y hasta estimulado deliberadamente la libre expresión de la opinión que representaban los cuerpos comerciales y aristocráticos llamados estados de cada provincia, y ellos habían sido la causa de que arraigasen firmemente las antiguas costumbres cívicas de aquellas grandes ciudades comerciales que estaban tan orgullosas de sus tradiciones y tan adheridas a ellas. Felipe II, rey de España, era el heredero natural de aquellos fundadores borgoñones, pero no continuó gobernando a los Países Bajos al modo borgoñón, sino que trató de hacerlo a la manera española, y en esto residía toda la tensión existente entre el gobierno y los gobernados, cosas que eran naturales y correctas en España, un país que vivía bajo las condiciones militares de su ardua reconquista del Islam, eran completamente inadecuados para los Países Bajos. Por ejemplo, monarquía absoluta. Las contribuciones impuestas, como hoy en los países modernos, desde arriba, sin el consentimiento de los contribuyentes, eran normales en España. No eran normales para los Países Bajos borgoñones, sino totalmente extrañas. A esto se agregaba el uso de la soldadesca española, la presencia de un gobierno español, la supresión de antiguos beneficios locales, el llenado de vacantes eclesiásticas con españoles, la introducción de los países judiciales españoles. Todas estas cosas, en especial la posibilidad de la Inquisición, resultaban ofensivas e irritaban violentamente al pueblo de los Países Bajos, tanto a los pobres como a los ricos. Tal es el escenario sobre el cual está a punto de representarse el drama de los Países Bajos. Su iniciación fue principalmente responsabilidad de Felipe II. Su desastrosa conclusión, que partió en dos a los Países Bajos, prototipo de la gran ruptura de Europa, una catástrofe por la cual Europa todavía sangra, fue causada esencialmente por el espíritu calvinista que predominó entre los rebeldes durante las fases finales de la guerra. Si los Países Bajos hubieran continuado formando un solo Estado, España se habría visto obligada a conceder la autonomía local, pero se habría salvado la religión, y si los Países Bajos hubiesen sido un solo Estado, no se habría producido la Gran Guerra. En 1914, lo que impidió que los Países Bajos siguieran siendo un Estado fue la introducción del elemento calvinista en lo que había comenzado como un movimiento patriótico unificado. Cuando Felipe II accedió al trono de España y a todo el resto, el Nuevo Mundo, las posesiones en Italia, los restos de Borgoña, los Países Bajos, cometió el craso error de imponer las circunstancias españolas a un país totalmente diverso del suyo en tradición y espíritu. Estableció guarniciones españolas, administradores españoles y hasta eclesiásticos españoles, juntamente con un método administrativo español.
Debe decirse en su favor que cualquier hombre habría enfrentado un grave problema al tratar de preservar la unidad de su reino y conservar al mismo tiempo las características diferentes de las provincias de los Países Bajos. Pero al menos debió intentarse una solución, y él no la intentó. Este error de política tuvo como resultado una protesta universal en todos los Países Bajos, que fue en rápido aumento al cabo de unos pocos años. La protesta se dirigía contra tres agravios principales. A. La soldadesca extranjera que irritaba al populacho. B. La administración de los negocios confiada principalmente a hombres nuevos y extranjeros, en reemplazo de la antigua manera tradicional, con asambleas provinciales formadas por los nobles locales y consejos de ricos mercaderes en las ciudades comerciales. Y C. La creación arbitraria de nuevos beneficios eclesiásticos y la adjudicación a españoles de los cargos de la Iglesia. A estos puede añadirse un cuarto agravio, al cual, más tarde, se le adjudicó una importancia mayor, pero que ya tenía una influencia considerable: el temor de que se introdujera la forma española de la Inquisición. Como en la mayoría de las comarcas de Occidente, la masa de los Países Bajos, en los años de 1560 al 70, era católica por tradición y temperamento, pero el grave peligro que representaba el calvinismo para la única religión y la cultura que amaban, habría sido enfrentado por ellos en una forma muy diversa de la manera como la enfrentó España. La Inquisición española fue diseñada contra judíos y mahometanos por un Estado que acababa de librarse de la presión mahometana respaldada por la conducción judía. No había este tipo de problema en los Países Bajos, y aplicar allí los métodos de la Inquisición española, si en realidad se intentaba hacerlo, significaba confundir por completo las condiciones locales. Debemos entender claramente que al comienzo, y por muchos años, el problema no fue esencialmente religioso, fue económico y político, un reclamo de impuestos tolerables que siguieran el modelo tradicional. Así, pues, el hombre que muchos años después iba a defender tan heroicamente a Haarlem contra las tropas españolas era católico. Por otra parte, los propios monjes y prelados católicos estaban sumamente exasperados, en primer lugar, al verse desplazados por extranjeros, y luego, en una segunda fase, por el terrible pillaje no autorizado que cometieron contra la riqueza de la Iglesia y contra los sacerdotes las tropas españolas, turbulentas y mal pagadas. Las primeras protestas fueron, pues, generales. No fueron nacionales, porque los Países Bajos no eran una nación, pero estaban llenas de un vigoroso espíritu local, y son nuevamente hoy el fruto del Valle del Rin y del intercambio de la Europa septentrional. Fueron los nobles quienes tomaron la dirección de la protesta, y entre ellos la más rica y más importante entre las casas, la de Orange, cuyos jefes de entonces habían nacido en la provincia de Holanda. Aquí, como en todas partes, los nobles llevaban agua a su molino. No eran acrisolados patriotas, por el contrario, eran más cosmopolitas que cualquiera de las otras clases. Actuaron principalmente por dos motivos combinados. El primero, la cólera por su reducción en rentas y poder, luego de la introducción de funcionarios españoles. Segundo, el que puso en movimiento a su clase en toda Europa durante las guerras de religión, la oportunidad de volverse inmensamente ricos y poderosos, mediante la destrucción de la monarquía. La culminación se produjo cuando tres jóvenes nobles, uno de los cuales era hermano de Orange, se reunieron en Spa y concertaron la promoción de una protesta activa que podía ser denominada revuelta por aquellos a quienes se enfrentaba. Al comenzar la estación de las guerras del siguiente año, en 1566, el movimiento había captado a grandes masas de populacho y se había hecho muy violento. Hubo un violento y feroz estallido en el cual participaron todos los elementos destructivos de la sociedad. Cuando se inicia cualquier revuelta, ese peligro existe, pero los factores de desorden eran tan numerosos en el caso de los Países Bajos en 1566 que el peligro era especialmente grave.
Puede decirse que la pequeña minoría de calvinistas entusiasta era el corazón de la monarquía, pero naturalmente se unió a ellos todo hombre que tenía una queja, y era un momento en que todos tenían de qué quejarse. Su acto peor fue la abominable tortura de los monjes, pero lo que más impresionó a los testigos fue la injustificable destrucción, a escala gigantesca, de toda clase de obras de arte, en especial de los edificios religiosos. Al penetrar hoy en un templo de los Países Bajos, uno se pregunta la razón de su desnudez. Es la obra de 1566. Por momentos pareció que la furiosa tormenta iba a reducir a escombros a la sociedad. Debe recordarse que fue en medio de esta atmósfera que los nobles, a quienes alguien, no sabemos quién ni cuándo, adjudicó el apodo de los mendigos, aprovecharon la oportunidad para una acción directa contra el gobierno, legítimo pero sumamente imprudente. Ese gobierno no tenía en el sitio fuerzas adecuadas para enfrentar la situación, y cuando los nobles y los burgueses que los seguían presentaron reclamos que constituían un ultimátum en Bruselas en ese año de 1566, y los presentaron con vigor en público. Casi en una formación militar, al rey de España no le quedó otro recurso que combatir o admitir la disolución de su reino. Felipe combatió e hizo lo que habría hecho cualquier otro soberano de su tiempo: enviar al mejor general que disponía, el duque de Alba, con lo que esperaba fuera una fuerza suficiente, 700.000 hombres en 1567. Cuando esta fuerza apareció en los Países Bajos, todo se sometió a ella. Como era de esperar, Orange huyó del país. Alba se dedicó a realizar una concienzuda investigación de la reciente anarquía y a ordenar ejecuciones en gran escala. Logró un triunfo completo dentro de los 18 meses, en realidad dentro del año, y si se hubiese limitado a eso, las dificultades de los Países Bajos habrían concluido, pues aún los mismos que provocaron la anarquía sienten disgusto ante sus consecuencias. El pueblo de los Países Bajos había tenido tal experiencia con la anarquía que no deseaba comenzar de nuevo y celebraron la represión, aunque ésta fuese severa y estuviera a cargo de un extranjero. No obstante, en este preciso momento se cometió el segundo y más grave error. El gobierno español, por intermedio de Alba, aplicó una nueva y para los Países Bajos monstruosa forma de impuesto. Debe destacarse que durante todas estas luchas, el rey de España sufría el inconveniente de la falta de recursos, agravada por la inmensa extensión de sus dominios. Siempre que se poseen vastos dominios, se produce una tendencia a la dispersión de poder, o, mejor dicho, esa dispersión es inevitable. Felipe nunca podría tener bastantes hombres o bastante dinero para imponer en cualquier provincia una medida gravemente impopular. Y en lo que a poder marítimo se refiere, era, en ese aspecto, mucho más débil que los repletos puertos de los Países Bajos. Debemos también recordar que las ricas ciudades de los Países Bajos eran las más importantes fuentes de ingresos entre todas las enormes posesiones de Felipe, y esto fue una tentación. El nuevo impuesto, aplicado por decreto pero finalmente aprobado por voto en los estados, fue propuesto en marzo de 1569. Tenía un triple carácter. 1. Una contribución del 1% sobre el capital no renovable. 2. Un impuesto del 5%, que podríamos llamar derecho de sellos, sobre las ventas de tierras. Estos eran los dos primeros artículos, ninguno de ellos excesivo, pero el tercero era desastroso. 3. Un impuesto del 10% sobre todas las transacciones comerciales. Esto, como es natural, era imposible y ruinoso. Seguía un modelo español que podía ser aplicable en la agrícola española, pero en una comunidad mercantil resultaba evidentemente desastroso y muy mal recibido. ¿Cómo podía un pueblo que vivía de la compra y venta de bienes pagar repetidas veces un impuesto del 10% sobre cada transacción? Esto fue lo que provocó la revuelta final y condujo a la ruina del poderío español en la parte norte de los Países Bajos.
Se produjo boicot, resistencia, cierre de comercios, negativa a comerciar y una tentativa de aplicación de una falta política de represión. No podemos decir lo que habría ocurrido. Alba podría haber cedido en última instancia, o como alternativa, haber fracasado la errónea forma de imposición, como a veces ocurre con los malos impuestos, que agotan las mismas fuentes de ingresos que se trata de utilizar. España podría haber vuelto sobre sus pasos, o haber transado, cuando en abril de 1572 se produjo el golpe que cambió toda la situación. Si se observa un mapa de Bélgica y Holanda de hoy, incluyendo la franja del norte de Francia que abarca Arras, Lila, Dunkerque y el cinturón que corre a lo largo de la frontera belga, se tendrán los Países Bajos tal como eran en la primavera de 1572. Eran 17 provincias. El calvinismo estaba entonces diseminado, como una minoría, en toda su extensión. Era quizás más fuerte en el norte, pero no demasiado. El grueso de la población era aún vigorosamente católico, aunque la influencia calvinista iba en aumento, porque el calvinismo es una teoría francesa. El idioma de toda la clase alta de los Países Bajos y del pueblo de las provincias era el francés, como era francesa en gran parte de la cultura que irradiaba desde Lovaina. La numerosa y creciente fuerza armada del calvinismo de Francia afectaba poderosamente también a los distritos que se extienden desde la frontera francesa hasta el Rin inferior. En el mapa mencionado puede advertirse lo que la posesión de la desembocadura del Mosa, la boca principal del Rin, así como la del Escalda, significarían en una campaña. Esos ríos y sus canales son las arterias de toda la llanura y sus vías de comunicación. Todas las grandes ciudades mediterráneas dependen de ellos, ya sea como puertos sobre sus riberas o por estar en su proximidad. Ahora bien, las desembocaduras de todos esos ríos se hallan juntas sobre una estrecha faja de terreno en la costa de la provincia de Zelanda. Quien poseyera esa llave podía impedir que llevasen municiones, soldados y dinero por mar, y causar serias dificultades a un gobierno con una base tan distante como lo estaba la del gobierno español. En ese mapa puede advertirse también que existe una masa de puertos marítimos y fluviales que se conecta por medio de canales con todo el sistema del Rin, Mosa y Escalda. Están Amberes, Rotterdam, Ámsterdam. 9/10 partes de las grandes ciudades comerciales se comunicaban por agua y la mitad de ellas se hallaba a solo unas pocas horas de navegación del mar. Desde los puertos norteños, diversos marinos que se denominaban los mendigos del mar, como imitación de los dirigentes originales de tierra, ahora derrotados, habían comenzado una especie de piratería, primero contra el comercio y los transportes españoles, y luego prácticamente contra todos. Su sola presencia es un ejemplo de cuán difícil o imposible era que los españoles combatieran con éxito en estas distantes aguas norteñas, recargadas como estaban por todo cuanto debían realizar en todas las rutas marinas conocidas del mundo. En la primavera de 1572, estos merodeadores irregulares se enteraron de que el pequeño puerto de Brill carecía de guarnición y se apoderaron de él, e inmediatamente después hicieron lo propio con Flesinga. De este modo, controlaron en adelante las bocas de los ríos. Esto fue un acontecimiento importantísimo. Nunca fueron desalojados. Orange regresó y se declaró calvinista en 1573. Las dos provincias de Zelanda y Holanda se convirtieron en escenario de la nueva resistencia. Es muy importante destacar esta conquista de las desembocaduras de los ríos y la forma en que la cuestión estaba dominada por las aguas. Las defensas acuáticas eran lo que permitía a las provincias cuyo nivel era inferior al mar, con su poder de inundación, continuar la lucha. Esto fue lo que concentró el calvinismo en el norte, pues una muchedumbre de emigrantes que había escapado de Alba regresó a Zelanda y Holanda, y de allí en adelante el triunfo fue imposible para Alba.
Buques españoles, o mejor dicho, buques favorables a España, fueron destruidos en el Zuiderzee, pese a que muchos de los sitios establecidos por los españoles tuvieron éxito. El de Alkmaar fracasó, y lo que resultó de abrumadora importancia fue el hecho de que las escasas fuerzas españolas, ante los atrasos en sus pagas, se amotinaron y se dedicaron al pillaje. Alva renunció. A partir de entonces, la batalla en los Países Bajos había llegado a su punto decisivo, tal como ocurría en otros sitios al mismo tiempo. En 1572 vemos cómo el futuro va tomando forma. Francia conservará la tradición. Las revueltas en favor de ella han fracasado en Inglaterra. En Escocia quedan confirmadas las nuevas fuerzas de la ruptura europea. En cuanto a los Países Bajos, todo ese rico territorio se ha despedazado. El norte se ha segregado. El sur se mantiene firme. Estos resultados todavía perduran. Así ocurrió la Reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Siempre por la verdad.